Me llamo Katia Michelle Huerta Juárez, soy del primer semestre Grupo E y hablaré de la biografía. Soy Lourdes Meléndez Martínez y yo voy a hablar del tecnicismo. Ok, la biografía es una historia o un relato de la vida de una persona en donde tienes que escribir desde su fecha de nacimiento, sus logros importantes, hasta su muerte o su vida actual. Ahí tiene que escribir sencillamente los acontecimientos de una persona desde que nace, pasando por su infancia, adolescencia, estudios realizados, su vida profesional, su matrimonio, hijos y sus logros más destacados, además de una serie de anécdotas, recuerdos, viajes y momentos felices. Una biografía preserva una vida en su totalidad. En una biografía podemos apreciar características comunes de textos expositivos. En esta se redacta en tercera persona. Predominan los verbos conjugados en modo indicativo y tiempo pretérito. Es un texto informativo ya que proporciona datos sobre una persona, es explicativa y emplea varios prototipos textuales como la narración, la descripción y la exposición. Se emplean marcadores textuales que aluden al tiempo durante hace muchos años, en aquella época, por ese tiempo, actualmente, en un futuro, etc. Y ya. Bueno, el tecnicismo. Tecnicismo es el término que posee un sentido secreto y determinado dentro del lenguaje propio a un oficio, ciencia, arte o industria. Asimismo, la palabra tecnicismo pertenece a un lenguaje técnico. Hay incontables palabras técnicas o tecnicismos que se han formado en nuestros días con voces de origen griego y por supuesto también de origen latino. A los tecnicismos se les puede definir como vocablos. Lo anterior se refiere al uso de palabras o frases pertenecientes al lenguaje técnico a una palabra o frase. A manera de ejemplo, los médicos al diagnosticar una enfermedad lo expresan con nombres propios de la ciencia médica, así como los ingenieros y otros profesionalistas. Enseguida se mencionan las principales características generales de los tecnicismos. Son exactos y precisos, en lo cual se evitan las incorrecciones al hablar ordinario. Son universales, ya que se emplean con el mismo significado en todo el mundo, independientemente de la lengua materna de quien lo use. Han dado lugar a ciertos símbolos científicos de uso universal y permanentes, como el símbolo matemático 8 horizontal, que representa el infinito, sin fin. Así, la tecnología como la ciencia y las diversas profesiones tienen sus propios tecnicismos para definir a las personas, los instrumentos, etc. Para hacer una biografía tienes que escribir primero su nombre y en la parte derecha tienes que escribir su fecha de nacimiento y su fecha de muerte o hasta la fecha, o si sigue vivo tienes que dejarlo en puntos sucesivos, todos en paréntesis. Luego escribes su fecha de nacimiento, cuándo y dónde nació. Después vienen sus logros. Después vienen sus logros o o su o desde que empezó o que estudió. Después vienen sus acontecimientos importantes. Si fue un abogado o algo así. Después viene su fecha de muerte y ya.